Muy buenos días. Hoy estamos convocados en el auditorio del Instituto Nacional de Neurología para rendir un pequeño pero sincero y sentido homenaje a quien fue maestro de muchas generaciones de este instituto y que sin duda dejó una huella profunda durante su paso por nuestro hospital. El doctor Alfonso Escobar Izquierdo fue el jefe de neuropatología durante mucho tiempo en este hospital y al mismo tiempo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, de donde fue profesor emérito, y un auditorio de este instituto lleva su nombre. Hemos preparado este homenaje al doctor para no dejar pasar desapercibido todo el legado que dejó en el hospital. Le quiero agradecer a nuestros ponentes, principalmente a la hija del doctor Escobar, a la doctora Carolina Escobar, quien primeramente nos dará una reseña del doctor Alfonso Escobar Izquierdo como padre. Muchísimas gracias, Carolina, por estar aquí. Adelante. Buenos días. Primero quiero darle las gracias al doctor Arauz y a todos los colegas del Instituto de Neurología que pues están dando este homenaje para mi papá, que pues como escucharemos hoy, fue una persona que dejó una huella muy importante para muchos neurólogos y neuropatólogos del país. A mí me pidieron que les hablara de mi papá como papá. Y entonces voy a compartir con ustedes algunas experiencias de hija y de cómo percibí a mi papá como un académico. Parte de lo que les voy a mostrar está basado en memorias que él mismo escribió. En el 2010, cuando falleció mi mamá, mi papá decidió empezar a escribir sus memorias y él decía que era una manera de ejercitar su memoria. Y como ustedes saben, pues el cerebro necesita y se beneficia de estar trabajando, y él decía que de esa manera él quería evitar el deterioro. Entonces, algunas de las fotos y de la información que les voy a platicar está basada también en lo que él escribió en esas memorias. Bueno, mi papá nació en Tabasco, en Cunduacán, y fue el hijo mayor, el primogénito de mis abuelos, Esperanza Izquierdo y Juan Escobar. Mi abuelo trabajaba en una oficina de correos y entonces al año de que había nacido mi papá lo pasaron a trabajar a Veracruz y entonces se fue toda la familia a Veracruz y allí es donde realmente se crió mi papá y por eso mucha gente piensa que él era veracruzano, pero en realidad él había nacido en Tabasco. Aquí les muestro entonces a la familia de mi papá, en donde vemos a mi papá, el hijo mayor, ¿sí se ve? Sí. El hijo mayor, luego fue seguido de otro hermano que nació casi enseguida que él, Oscar, y luego tuvo 3 hermanas, Socorro, Esperanza y Rosa. La familia de papá era una típica familia mestiza mexicana en donde había una gran parte de genética española y otra parte de maya y olmeca por parte de mi abuelita, de manera que mi papá pues le tocó ser de los morenos y mis tías eran bastante claras, de ojos claros, en una familia así verdaderamente muy mezclada. Mi papá fue un hombre muy estudioso y desde muy chiquito mi abuelo lo estimuló al estudio. Mi abuelo tenía mucho interés en que él aprendiera muchísimo y adquiriera información de todo tipo. Y entonces él, desde la primaria, fue muy buen estudiante. Y él cuenta en sus memorias que pues él estudiaba mucho y al terminar la primaria, pues había él hecho muy buena relación con un profesor que le había estado enseñando inglés. Les voy a leer un poquito unas oraciones que le escribió. Dice: al terminar la primaria, gracias al interés de mis padres por la educación escolar, mi padre fue a hablar con don Delfino, que era este maestro que le estaba enseñando inglés. Y le recomendó que entrase yo a la escuela secundaria libre, escuela
secundaria privada, para lo cual, dado que nuevamente obtuve buenas calificaciones, don Delfino me consiguió una beca que exentaba 100% de la colegiatura en esa escuela secundaria. Entonces mi papá, por medio de ser muy buen estudiante y por estarse esforzando en la escuela, fue logrando becas y fue logrando colocarse en buenas escuelas para lograr una buena clasificación para después entrar a la universidad. Aquí vemos a mi papá con su papá, mi abuelo don Juan Escobar, y aquí vemos a mi papá ya con sus hermanas, muchos años después. Esto es en el 2009, cuando se reunieron nuevamente para celebrar una Navidad. Bueno, mi papá se fue a los 18 años a la Ciudad de México e ingresó a estudiar a la Escuela Nacional de Medicina, y prácticamente enseguida que él ingresó a la universidad, empezó también a ser ayudante de investigación con un doctor que era, ¿cómo le llamaban? Era un doctor español que venía de refugiado, era un refugiado de la Guerra Civil Española, el doctor Dionisio Nieto. Y entonces prácticamente paralelo a sus estudios de medicina, estuvo también haciendo una preparación en investigación biomédica en lo que antes se llamaba el Instituto de Estudios Biológicos. Y durante todos sus estudios él estuvo trabajando y en investigación también. Se hizo su examen profesional en 1951 con mención honorífica y un poquito más adelante se fue a Oregón a hacer unos estudios de posgrado en donde él pues estuvo trabajando sobre fisiopatología y estuvo haciendo estudios tanto clínicos como experimentales. Es importante mencionar que a partir de estas dos actividades que él realizaba, tanto la investigación con el doctor Dionisio Nieto como su estancia en Oregón, empezó a establecer amistades muy fuertes con muchos investigadores que las mantuvo durante toda su vida. Uno de ellos, aquí vemos una foto de mi papá con el doctor Dionisio Nieto, con quien siempre colaboró hasta el final en que falleció el doctor Nieto. Y este es el doctor Ken Livingstone, que fue uno de sus mejores amigos y que justamente estaba en Oregón y luego más adelante se movió a vivir a Canadá. Bueno, pues en el Inter, aquí está saliendo algo. En el Inter, mi papá conoció a mi mamá en la escuela de medicina. Él cuenta aquí en sus memorias que desde 1945 él la vio pasar por el patio de lo que era la Escuela Antigua de Medicina, que ahora es el Palacio Santo Domingo, y pues le echó el ojo y le pareció que era muy guapa, pero no se pudo acercar a ella hasta 1948, en el que coincidieron en una clase, en donde él era instructor y mi mamá iba a tomar la clase de anatomía, y entonces ahí fue donde él se pudo acercar a ella, y desde entonces nunca volvieron a separarse. Aquí está el día de su boda. Se casaron en 1956, después de que mi papá regresó de su estancia de posgrado en Oregón. Y ellos juntos, aquí los vemos en dos ocasiones cuando eran jóvenes, formaron entonces la familia que ahora les voy a platicar. Yo quisiera comentar que una característica de mi papá fue que fue un gran docente. O sea, él creía en la educación, en leer, en el conocimiento, y se lo aplicó a sí mismo durante toda su vida. Él leyó mucho, estudió mucho, se exigió mucho, pero también él fue un promotor de que otras personas que estaban cerca de él también se educaran, leyeran. Él siempre estuvo motivando a las personas a que era muy importante tener una buena educación, una buena cultura, y eso lo hizo toda su vida, y creo que es una parte que escucharemos hoy y que él dejó dentro de este instituto, que fue el estimular a los residentes a que estudiaran, a que tuvieran conocimientos, a que buscaran la excelencia en todo lo que hacían.
Y esto lo hizo él también con su familia, lo hizo con todas las personas que estaban cerca de él. Inclusive, últimamente, en los últimos años, que él ya tenía un problema de invalidez, él tenía cuidadores, y a los cuidadores los enseñó a leer, les enseñó muchísimos conocimientos que él tenía, y les deja a ellos ahora una capacidad distinta de ver el mundo y de prepararse. Además, mi papá también inculcó siempre valores, poniéndose él como ejemplo. Fue una persona honesta, trabajadora, respetuoso, y yo creo que eso le dio un gran valor a todo su trabajo, porque él siempre persiguió pues lograr la excelencia en todo. Él fue profesor de la Facultad de Psicología, que es donde él tenía su nombramiento como profesor, y estuvo dando diferentes materias asociadas con las neurociencias a los psicólogos, pero además aquí trabajó en el Instituto de Neurología, como decía el doctor Arauz, como jefe de patología y preparando a todos los residentes que pasaban por ese departamento. Bueno, pues una de las primeras personas que ya se atoró la máquina. También, además de ser él un gran docente de corazón, no nada más por tener su nombramiento, sino de corazón hacia todo aquel que se le acercaba y quería aprender, él le iba a dar la mano para enseñarlo y estimularlo a saber más. Mi papá fue investigador. Él tenía un nombramiento en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, donde empezó desde que era estudiante, y ahí se quedó él como investigador, y él dedicó pues toda su pasión a investigar diferentes aspectos del sistema nervioso, sobre el desarrollo de la corteza cerebral, sobre la organización citoarquitectónica de diferentes áreas del cerebro. Desarrolló técnicas histológicas para poder observar diferentes tejidos dentro del cerebro, tanto normales como patológicos, y pues él dedicó entonces una gran parte de su pasión a hacer este tipo de investigación y a publicar, obviamente, sus conocimientos en revistas especializadas. Este ejemplo que él puso, pues obviamente impactó en nosotros como familia. Por ejemplo, a su hermana Esperanza la estimuló a que estudiara medicina y la estimuló a que fuera una gran ginecóloga, siempre empujándola a que tenía que buscar la excelencia y ser lo más que se pudiera. A nosotras las hijas, aquí nos vemos muy chiquitas, está mi mamá embarazada de mi quinta, somos 5, y de la quinta de nosotras estaba en camino. A nosotros nos llevó siempre a su lugar de trabajo. Nos llevaba a biomédicas, aquí estamos sentadas afuera de biomédicas, nos llevaba a biomédicas a ver lo que él estaba haciendo, e inclusive yo tuve la oportunidad de venir varias veces con él aquí los sábados al instituto, cuando él realizaba los cortes de cerebro para la sesión de neuropatología. Claro que el instituto era un poco diferente. Allá atrás había unos grandes jardines y había como una casa vieja en donde estaba justamente el área donde él sacaba una mesa, la ponía en el jardín, había como un jardín en medio, enfrente de esa casa, y ahí se sentaban todos a ver los cortes y a discutir el caso clínico. Pues yo era chica cuando me traía y pues sí veía lo que hacían y todo, pero le prestaba más atención a unos monos que estaban al fondo. Tenían al fondo una colección de monos que usaba uno de los investigadores para hacer estudios de conducta, y entonces, claro, nosotros como niñas pues queríamos ir a ver los monos, pero no dejábamos de ver el trabajo que hacía mi papá. Y entonces, viéndolo trabajar, fue para nosotros yo creo que un ejemplo muy importante, y él nos estimuló a estudiar y a hacer muchas cosas para nuestra preparación, de manera que todas nosotras somos ahora profesionistas. Por ejemplo, mi hermana Elba, que es la mayor,
Ella es investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM y fue directora durante 8 años en el instituto. Ahora es representante de México ante la ONU para el cuidado de los litorales y los mares. Yo trabajo como investigadora en Ciencias Biomédicas en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Anatomía. Mi hermana Rebeca es economista y trabaja en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Mi hermana Laura estudió Ingeniería en Alimentos y es docente en la Universidad de Anáhuac del Mayab. Y mi hermana Rosy estudió Humanidades y es ahora gerente de calidad de la vivienda en el Infonavit. Entonces, todas nosotras tuvimos una formación académica muy, muy sólida y muy fuerte gracias a este impulso y al ejemplo que nos puso mi papá. Claro, mi papá, por lo mismo de toda su labor de vida, fue distinguido con muchos premios y diplomas. La verdad es que no les voy a hablar mucho de todos estos porque me imagino que las personas que van a hablar después de mí van a también tomarse la libertad de platicarles algunos aspectos académicos de mi papá. Pero, por ejemplo, recibió el Premio Nacional en Salud Pública Miguel Otero. En esta foto estamos viendo al presidente Calderón entregándole el Premio Nacional en Salud en el 2011, que es un premio que se da por una labor de vida. En esta otra estamos viendo un homenaje que se le hizo a mi papá en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en donde se puso una placa para nombrar al auditorio del instituto como Auditorio Dr. Alfonso Escobar Izquierdo. En esta otra, ya más reciente, vemos un evento en el que mi papá recibió la medalla de Ciencias por la Asamblea Legislativa, también como un reconocimiento a la labor de toda su vida. Y así, él realmente fue muy reconocido por sus pares y por diferentes instituciones por la labor que hizo a lo largo de toda su vida. Este es otro evento en el que le hicieron un homenaje en la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Aquí todavía vivía mi mamá. Bueno, como mi papá era muy exigente y muy interesado en la educación, él decidió que nos iba a inscribir al colegio alemán. Y mis hermanas y yo estudiamos en el colegio alemán y pues él procuró que pues tuviéramos una educación de muy buen nivel. Nos hablaba siempre de muchas anécdotas de su vida, nos llevaba de viaje, nos estimulaba a leer libros, siempre nos estimuló mucho la lectura y todas hasta la época seguimos leyendo. Pero les quiero platicar esta anécdota porque tiene mucho que ver con lo que él hizo aquí, en este instituto. Él nos platicaba anécdotas de que él había estado en la Segunda Guerra Mundial y nos platicaba de sus aventuras en el desierto con el general Rommel, nos platicaba de sus anécdotas con Himmler y con muchos otros de estos generales que hubo en el ejército alemán. Y pues nosotros, conforme fuimos creciendo, tomábamos esas anécdotas pues como un parte del chascarrillo de su personalidad, de que él era un individuo que le gustaba como tener estas historias fantasiosas que él había hecho, porque todos sabíamos que él no había estado en la guerra. Sin embargo, aquí vemos a mi papá, en sus memorias, él escribe la motivación que él tuvo para interesarse tanto en la guerra mundial. Les quiero leer nada más un pedacito. Dice: de hecho me hallaba esa tarde del 8 de mayo de 1945 en una estación de radio local allá en Veracruz, en plática con uno de los locutores, cuando otro de ellos, que posiblemente estaba en escucha de noticias por onda corta, dijo de repente: se inició la guerra mundial. Alemania invadió Polonia.
A partir de ese día estuve pendiente de cómo iba la guerra. De hecho, había en casa un buen aparato de radio con onda corta, de tal modo que podía escuchar claramente las transmisiones en español de la radio de Berlín. Luego dice, por correo normal, solicité al gobierno norteamericano una revista que informaba sobre el estado de la confrontación bélica en Europa y traía ilustraciones a color. La revista se llamaba En Guardia para las Américas. Aquí está. Dice, y la suscripción era gratuita. Recibí la revista a los 5 años que duró la guerra y desde luego la guardé. O sea, mi papá, muy joven, estaba muy interesado en seguir toda la información de la guerra y se empapó de toda esa información. Se la sabía muy bien, muy bien. Y entonces él era un personaje y nos platicaba eventos de la guerra y pues eran como anécdotas muy chistosas. Ahora que él tuvo sus cuidadores, los cuidadores ya se sabían todas las anécdotas también y se saben todos los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Lo más chistoso sucedió, y por eso les estoy compartiendo esta anécdota, que hace como unos 5 años, la doctora Marta Lestrade, que ha sido muy buena amiga de mi papá, me pidió que si podían hacer una cena para mi papá. Ustedes ven aquí ya mi papá ya se ve muy viejito, ya no estaba yendo a trabajar, se quedaba en casa, y entonces vinieron a la casa varios doctores que estuvieron aquí, y que fueron sus residentes y pasaron por las enseñanzas de él. Y yo me quedé con él para acompañarlo, y lo que más me gustó, y realmente me sorprendió, es que todos se sabían las anécdotas de la Segunda Guerra Mundial. Y las mismas anécdotas de cuando él estuvo en la Panzer División, en el desierto, con Rommel, y de que si la SS, y que si Himmler, todos se lo sabían ellos también. Y me pareció tan bonito como él mostraba todo eso que a él le había gustado, no nada más con su familia, sino con todas las personas que interactuaban con él. Y como les digo, recientemente inclusive los cuidadores participaban de estas historias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues algunos de ustedes sabrán que fue tanto lo que él platicaba de esto, que inclusive le decían el Führer. Y ese día en la cena, pues me enteré que mi papá era el Führer. Yo creo que era el Führer no nada más por sus anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, sino también porque él era un verdadero líder. Y él trató de buscar la manera de dirigir a muchas gentes hacia una calidad académica de excelencia. Bueno, pues miren, ya para terminar les quiero mostrar, esta es la familia en el 2006, cuando mis papás cumplieron 50 años de casados. En la foto de arriba estamos las hijas, Carolina, Laura, Rebeca, Rosy y Elba. Y aquí abajo están los nietos. Estos nietos también se beneficiaron de toda esta motivación que tiene mi papá por el estudio. Mi papá fue un excelente abuelo. Los llevaba a la feria, jugaba con ellos, hacía muchas cosas bonitas para disfrutar el cariño de sus nietos. Y claro, ahora ya inclusive en los últimos años pudo disfrutar a sus bisnietos. Y en esta foto les muestro algunos de los nietos y algunos de los bisnietos cerca de él en algún evento que hayamos tenido de familia. Aquí está otra foto de mi papá, ya pues esto es hace como 3 años, 4 años, y aquí lo ven ustedes rompiendo la piñata con sus bisnietos en una posada que hicimos para Navidad. Y con esto pues les he compartido lo que fue mi papá, la visión que yo tengo, muy breve de él. Podría pasarte toda la mañana contando anécdotas y pues no me queda más que decir que fue un hombre de gran excelencia que pudo transmitirle tanto a sus estudiantes como a su familia, como a todo el que estuviera cerca de él, el deseo por el estudio y por la superación académica. Muchas gracias.
Carolina, muchísimas gracias por habernos compartido esta parte. Sin duda, nuestro Führer era todo un personaje. A continuación, el doctor Gustavo Vega nos va a hablar del doctor Alfonso Escobar Izquierdo como el maestro. Muy buenos días, tengan todos ustedes, muy apreciados colegas. Ante todo, quiero agradecer al doctor Antonio Arauz por haberme invitado a participar en esta celebración de conmemoración y homenaje a uno de los grandes personajes del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia, Manuel Velázquez Suárez, al doctor Alfonso Escobar Izquierdo. Cuando medito acerca del instituto, creo que el instituto no puede, digamos, no se puede entender la memoria histórica del instituto sin personajes de la talla de don Alfonso Escobar. Y en este sentido, para los que fuimos sus alumnos, creo que dejó una huella marcada a muchos de nosotros en nuestras vidas, tanto de la forma en que uno debe conducirse para aprender, para ser disciplinado, para estar comprometido en las tareas que uno tiene que hacer como médico. Y en este sentido, creo que el maestro Escobar tenía todos los créditos para con nosotros, para haber mantenido esa disciplina, ese gusto por enseñar y ese gusto por estar con nosotros. La experiencia de haber sido alumno fue una cosa verdaderamente memorable en nuestra estancia como residentes y ya como adscritos. Una persona con una cosmovisión de muchas cosas, con una inteligencia excepcional, con una cultura única y con una forma de enseñar muy superior, muy como podríamos decir, muy intensa, muy buena, muy excelente, bueno, excelente. Y ahora, ¿qué era estar con él? Se los voy a decir o los voy a platicar en una sencilla anécdota que tuve, porque yo creo que una anécdota de repente puede ser la fotografía de una persona en su totalidad. Cuando yo rotaba en el tercer año, cuando notábamos 3 meses en la unidad de patología, de neuropatología, me tocó a mí ser el residente único que estuvo con él, 3 meses. O sea, no había R1, R2, solamente estaba yo como R3. Entonces, los que estuvieron ahí saben lo que significa esa ocupación. Entonces, a mí me tocaban las autopsias, me tocaban los cortes de cerebro, me tocaban las sesiones de viernes. Y luego, además de estar 3 meses así, pues en ese tiempo sacamos 6 publicaciones en el doctor Escobar en segundo. Fue para mí un gran honor estar como coautor de tan distinguido profesor, de conocimiento internacional y nacional, de todos los que derrotamos y estábamos ahí en nosotros. Bueno, para no hacerles muy larga la historia, en alguna ocasión me tocó hacer la autopsia de un paciente que había fallecido por rabia. De hecho, yo no sabía que tenía rabia, que había tenido rabia. Llegué a la morgue, a la zona de la autopsia, y ahí me enteré que había fallecido, que clínicamente había sido una rabia. Como habíamos tenido una experiencia muy negativa el año anterior por otro paciente que había fallecido de un problema, y un compañero se vio visto la necesidad de aplicarse las vacunas en la rabia, yo estaba renuente a
hacer la autopsia. Dije, yo creo que yo no la voy a hacer. Por esto va a significar un castigo o que me corren de residencia o algo. No la voy a hacer porque me voy a exponer. Y le hablo en ese momento por teléfono al doctor Escobar y le digo que comunico mi decisión de que no iba a entrar a esa autopsia, que no la iba a hacer, dado lo que había ocurrido con mi compañero el año anterior. Y me dice, ándale, Gustavo, sale, hombre, órale, hazlo. Es más, yo te voy a ayudar. Entonces le digo, a ver, maestro, ¿está usted seguro? ¿Va a venir? Sí, voy, ahorita voy. Y este incidente estaba conmigo. Se estaba poniendo la bata, los guantes, y él decidió retirar el cerebro. No fui yo. Yo le ayudé con las vísceras, por supuesto, pero lo que quiero aquí dejar bien claro, que el doctor Escobar era una persona comprometida, era una persona leal en la amistad y leal en el trabajo. Y era cuando había ya un cierto tiempo de trato con él, era una persona muy afectuosa, que lo llenaba a uno de consejos, así como un padre. Ese era don Alfonso Escobar. Cuando terminamos la autopsia, yo, más bien, me invitó a comer. Fuimos a comer a un restaurante cerca del instituto, uno de medias tintas, de garzón, y ahí estuvimos comiendo los dos y platicando. Me recuerdo que las manos todavía me olían a formar porque ya me empezó un dolor muy impregnado. Y él estaba ahí conmigo. Estábamos los dos juntos. Y bueno, y luego, pues todas las sesiones de cortes de cerebro, las sesiones de los viernes, y luego celebrar la amistad. En la unidad de neuropatología comprábamos un vino, un queso, y ahí comíamos, a veces reunían otros residentes, a veces se aparecía por ahí don Víctor Canetti, el maestro don Víctor Canetti, otro personaje gigante del instituto, y uno embaucado ahí escuchándolos, escuchando el diálogo entre dos maestros extraordinarios y aprendiendo mucha cultura, muchas cosas, escuchando tele. Bueno, quiero decirles que la última discusión clínica que se sostuvo no fue en el instituto, la última sesión anatomoclínica, fue en Tampico, a través de la MEI, y fue cuando el doctor Francisco Rogel era presidente de la MEI, y tuvo la delicadeza, la gentileza de invitarme a discutir el caso clínico que presentaba el doctor Escobar. Fue la última discusión clínica. Tuve el honor de ser la persona que discutió el caso, que fue una displasia cortical, por cierto, y después se publicó un artículo ahí, junto con el doctor Goliaga, de un caso. Pero tuve el honor de ser el último de haber presentado, de haber discutido ese caso. Y bueno, andando el tiempo, lo volví a ver ocasionalmente, y luego estuvimos el día de su cumpleaños allí, en su casa, allí celebramos algún cumpleaños, y estuvimos un grupo de amigos, estuvo el de Natal, estuvo el doctor Carlos Márquez, la compañera Marquita Lestrade, que ahorita no logro recordar más. Estuvimos muy contentos celebrando su cumpleaños. Pasó el tiempo y hace unos 2 años, en 2018, me comentó mi querida amiga Marquita que me iban a ir a visitar
amistad, me parece que era en la oportunidad de otro cumpleaños, alguna cosa así, y le escribí un poema que se lo voy a leer ahorita en homenaje a mi querido maestro. Y cuando se lo leí, no se lo pude leer, sino que lo grabé y le mostraron la grabación y se emocionó al punto de llorar. Cuando yo me enteré de esa situación, pues yo también derramé lágrimas por su reacción. Me mandó una nota que supo mi letra que decía gracias. Y sobre esto les voy a leer el poema para cerrar esta breve participación. Y reitero mi gratitud al doctor Arauz por esta invitación, por este gran honor de estar en esta celebración, en este homenaje a mi querido maestro profesor Alfonso Escobar, que yo amo. Y aquí cierro con este poema que le escribí entonces. A don Alfonso Escobar, líder como pocos, culto en su decir, pulcro en su escribir y agudo en su mirar, pronto en su reír. Un bigote denso que adorna sus ironías y que al ser dichas eran fuente de sapiencia, nunca de desdichas. Maestro singular, incansable en el trabajo, que al ritmo de Telemann celebramos el vivir, brindando con queso y vino, la amistad y el convivir. Lo llevo en el alma. Les reitero mi gratitud a todos y muchas gracias por este distinguido honor de estar en este homenaje, mi querido maestro. Muchas gracias a todos. Bien, para finalizar el homenaje al doctor Escobar, el doctor Eduardo San Esteban amablemente aceptó participar con nosotros y nos dará ahora una semblanza del doctor Alfonso Escobar como académico. Gracias, doctor San Esteban, por estar aquí. Buenas tardes a todos y muchas gracias al doctor Arauz por la muy amable invitación que me hace volver a este instituto para mí tan querido, ¿no? Sobre todo para hablar de Alfonso, que es un personaje para mí inolvidable. Führer no es una mala palabra. Führer se comenzó a usar desde el siglo XVIII, cuando Alemania era el Sacro Imperio Germánico y Románico, y su significado siempre fue el de líder, o jefe, o conductor. El Führer era la guía. Ahora, su perversión realmente cuando llegó el nacionalsocialismo a Alemania y el habérselo tratado de aplicar solamente a una persona, pues no le quitó nada, pero sí lo distorsionó un poco, ligándolo al autoritarismo, a la actitud dictatorial y a una serie de eventos no muy correctos, ¿no? Pero eso no le quita nada. Quizá por todas esas actitudes es que se le aplicó con un sentimiento entre una mezcla de admiración, de temor, de reverencia, al que fue este amigo nuestro, un enorme científico, un líder en toda la extensión de la palabra, un maestro y un educador toda su vida, y desde luego un promotor de las neurociencias en todos sus aspectos.
La carrera de Alfonso Escobar se inició, como ya lo mencionaba Carolina, desde que era muy pequeño. Él nació en Cunduacán, como así se dijo, que es una población del estado de Tabasco. El estado de Tabasco, una tierra de académicos y de poetas. Y allí, siguiendo el camino de muchas familias tabasqueñas, fueron a Veracruz, como este camino de Villahermosa, por el Grijalva, a salir al Golfo, y en los pailebots correr hacia Veracruz era un camino habitual de las familias tabasqueñas que pretendían mejorar y elevar su educación. Así lo hacían, así lo hizo la mía también. Alfonso siempre pensó que las vocaciones científicas deben de ser cultivadas desde la niñez, y él comenzó a cultivar la suya desde que estaba en la primaria y en la secundaria en el estado de Veracruz. Se trasladaron a la Ciudad de México para que Alfonso fuera a la Facultad de Medicina, bueno, a la Escuela de Medicina en aquel entonces, y entró en el 1944, como ya se mencionó, en ese edificio que hoy es el Palacio de la Medicina y que en su tiempo fue el Palacio de la Inquisición. Bueno, un primer encuentro muy venturoso para su vida académica tuvo lugar ahí. Él descubrió que en el segundo piso de lo que era el edificio de la antigua Escuela de Medicina se había instalado ya desde 1942 más o menos, un par de años antes, un laboratorio, el laboratorio que se llamó de Estudios Médicos y Biológicos. Alfonso se ligó a este laboratorio de manera inmediata y nunca más, nunca se separó del mismo, y van a ver por qué. Este laboratorio tiene una historia que vale la pena mencionar, porque esa fue la cuna científica de Alfonso Escobar. La guerra española, que había terminado en el 39, desde poco antes de su final y varios años después, obligó a la emigración de una buena cantidad de científicos, artistas, gente muy culta, gente muy valiosa, ¿no? Y el presidente Cárdenas, a través, usando como voceros y como sus conductores al maestro Subirán y a don Daniel Cosío Villegas, los había enviado a Europa, a España, para hablar con algunos de estos científicos y convidarles a que vinieran a vivir a México y que se emigraran a México una vez que tuvieran que salir. Hubo una profusión de personas que vinieron, pero vinieron muchos científicos, y vinieron muchos médicos, y vinieron muchas personas que hicieron valer la ciencia y que hicieron valer la cultura y que hicieron valer el amor a esta su nueva patria, ¿no? Hay muchos. 3 nombres se me vienen rápidamente a la cabeza. Don Isaac Costero, don Ramón Álvarez Bulla y don Dionisio Nieto. 3 personajes que construyeron las neurociencias en ese modelo. Ignacio Guzmán dirigía el laboratorio y probablemente él se refería cuando encontró cómo se ligaría con Alfonso, ¿no? En el laboratorio Alfonso se ligó inmediatamente al maestro Nieto, a don Dionisio Nieto, y de ahí también quizás aprende un poco su cercanía con esta cultura alemana. Don Dionisio había sido educado en Alemania precisamente, y había habido una buena parte de científicos. No solamente se habían educado con don Pío del Río Ortega y otra serie de personajes en España, sino que habían ido a Alemania y ahí habían tenido contacto con una buena cantidad de los científicos más notables de la primera mitad, o la primera parte, yo diría, del siglo XX, ¿no? Bueno, pues este cúmulo de emigrados dio lugar a un sitio que se llamó la Casa de España. Y la Casa de España, que acumuló a todos estos personajes, dio origen a 2 instituciones. Por un lado, al Colegio de México, que hoy es distinguido como una de las fuentes de las humanidades más notables, y al laboratorio, precisamente, de estudios médicos y biológicos, donde juntaba a todos estos científicos que tenían que ver con las ciencias médicas, ¿no? El laboratorio de estudios médicos fue específicamente dedicado a la biología, y en ello algunos personajes se dedicaron a las neurociencias. Don Dionisio Nieto, entre otros, que ya venía educado al respecto, y Alfonso se ligó
a él de manera prácticamente inmediata. Con el tiempo, este laboratorio evolucionó, se formó mejor, finalmente salió de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Medicina donde estaba, y salió de ahí porque había que extenderse. Y entonces el gobierno de México se lo ofreció, se lo dio, se lo hizo responsable a la Universidad Nacional, entonces ya autónoma, y este laboratorio con el tiempo se convirtió en el Laboratorio de Estudios Biomédicos y finalmente en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, que hoy tiene un lugar preponderante en la investigación científica en México, ¿no? Alfonso, por eso digo que nunca se desligó de él, desde que entró en el 46 al laboratorio, siguió en el instituto, vino a la universidad con él mismo, creció con él, fue un distinguidísimo investigador, su nombre fue en efecto aplicado, se fue dado al auditorio de biomédicas, el auditorio se llama Alfonso Escobar Izquierdo, ¿no? Y ahí hizo sus últimos años. Bueno, pues él mismo dice, Alfonso decía que después de haber sido distinguido con el honroso puesto, le llama él, de pasar las filminas o las transparencias para el maestro Nieto, a los pocos años se convirtió en su colaborador y en su ayudante, ¿no? Y también el maestro le permitió dar algunas clases de neuroanatomía y de neurofisiología. Su tesis la escribió allí precisamente sobre la cistercosis cerebral, como ya lo mencionó Carolina, y se unió inmediatamente a un grupo de clínicos. Hay que acordarse que los clínicos de la neurología en México se hicieron en el Manicomio General, eso se nos olvida, ¿no? El Manicomio General de la República Mexicana, que estaba en la calle de la Castañeda, en el barrio de Mixcoac, fue construido en el 1910, inaugurado en el 1910 por el presidente Díaz, precisamente para simular o para tratar de emular a la forma en la que en Europa se estaban manejando las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. O sea, en un espacio fuera de la ciudad que permitiera que se estudiaran estas personas, particularmente con enfermedades mentales, sin saber que las enfermedades mentales dependían muchísimas veces de las enfermedades neurológicas y que se ligaban íntimamente. Este manicomio fue hecho pues casi a imagen y semejanza de cómo era la Salpêtrière. Salpêtrière fue eso, lo que Charcot recibió a mediados del siglo XIX fue un manicomio, un lugar un asilo para mujeres dementes. Y él, Charcot, en su tiempo construyó ahí un imperio de neurología y la escuela de neurología más importante de Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. Pues así también, en el Manicomio General, el maestro Nieto y don Mario Fuentes y Alfonso Escobar, que fue con ellos, comenzaron a estudiar neurológicamente a estas personas, a estos pacientes. Y ahí se interesaron en muchas cosas. Se encontraron que muchos de estos pacientes dementes tenían cisticercosis cerebral, encontraron que muchos de ellos tenían lesiones cerebrales importantes y escribieron su primer trabajo, el maestro Nieto y Alfonso, sobre las alteraciones cerebrales en neuropatología de la esquizofrenia. Algo de lo que muchos se burlaron al principio, ¿no? Pero que par de décadas después se hizo realidad. Fue muy, muy bien recibido. Para el 48, cuando terminó, y luego para el 50, cuando se recibió, en el 51 se recibió él, llegó el tiempo de marcharse, y Alfonso se fue a Portland, a la Universidad de Oregon en Portland. Y ahí con Minkler y con el doctor Swank y con el doctor Livingston, que fue uno de sus mentores más importantes, estudió varias disciplinas. Estudió clínica, estudió patología, estudió neurofisiología, estudió una serie de cosas. Y a su regreso a México, pues se incorporó casi de inmediato al Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos, al Instituto de Investigaciones Biomédicas, y ahí fue nombrado investigador muy poco tiempo después. Los últimos 35 años de su vida los pasó como investigador ahí también emérito. Él empezó como auxiliar
y terminó como uno de los investigadores eméritos de biomédicas, ¿no? Una distinción muy notable. Sus trabajos continuaron, su interés varió muchísimo. Lo mismo le gustaba estudiar la evolución filogenética del cerebro que le gustaba estudiar las lesiones que se producían con la edad. Le gustaba estudiar las lesiones vasculares y le gustaba muchísimo la cisticercosis. Cuando el maestro Nieto publicó en Neurology su reacción de Nieto, que pues fue el modelo a seguir, fue el estándar de oro para el diagnóstico de cisticercosis durante muchísimos años, Alfonso estuvo con él. Así que todo esto fue su interés y se interesó muchísimo por las lesiones del lóbulo temporal y del circuito límbico que se veían en pacientes que tenían alteraciones de la conducta. Él hubiera sido, con el tiempo, si las cosas hubieran sido diferentes, un estupendo neurólogo de la conducta, porque conocía perfectamente cómo se manejaban estas cosas. Para el año 64 se fundó este instituto, ¿no? Y bueno, un tiempo después, don Manuel tuvo la visión enorme de traer al maestro Nieto y Alfonso después vino también con él y se ocuparon desde entonces de algo que a él le gustaba mucho, que era enseñarle a los clínicos, porque él se consideraba un tanto así, la neuropatología y hacer que se ligaran estas dos cosas de alguna manera. Yo conocí a Alfonso y debo decir estas anécdotas en el año 69. Él tenía como 9 o 10 años más que yo, si contamos cronológicamente, pero tenía muchas decenas más, si hablamos de desarrollo académico. Él, junto con muchos queridísimos amigos míos, que hoy la mayor parte de ellos ya no existen más que en mi lóbulo temporal, pero ahí están bien vivos y bien presentes, vivían para la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. La Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría fue la madre de todas las demás sociedades. Se fundó en 1937. De hecho, este día yo porto un pin que es el de la Sociedad Mexicana fundada en 1937 y a la que yo me incorporé en 1969. Allí en esta sociedad que dio origen a la Academia Mexicana de Neurología, a la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, a las sociedades de psiquiatría, a la Asociación Psiquiátrica Mexicana, a la de Psiquiatría Biológica, a todas las demás nacieron de esta Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Yo me incorporé a esta cuando, de recién regresado a México, di una ponencia y ahí me recibieron de magníficas maneras muchos amigos míos, Humberto Mateos, Augusto Fernández Guardiola, Gregorio González Mariscal, Carlos Guzmán, Guido Belsazo, Francisco Rubio. Francisco, por fortuna, está con nosotros todavía, ¿no? Alfonso era parte de esta organización y nunca me olvidé. Se acercó a mí después de la ponencia y me dijo, qué bueno que volvió. Nunca se me olvidó. Yo había pasado casi 10 años fuera del país y había decidido volver a trabajar aquí. Él me dijo eso. El trabajo académico de Alfonso siguió toda su vida. Investigó, publicó y sobre todo enseñó. Y dividió su tiempo maravillosamente entre este instituto y el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Formó a una gran cantidad de médicos en ciencias neurológicas, en el estudio del sistema nervioso y en el aprecio por la rigidez académica, por el ser estrictos. Fue rígido, pero reconoció los logros de los demás. Viajó por todo el mundo, dio cátedras en los Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, dio cátedras en Alemania, desde luego que eso fue algo de su máximo, dio pláticas y tuvo un curso que dio en la Universidad de Teherán, en Irán, ¿no? Viajó muchísimo. Y en nuestro país él fue líder, maestro, guía y director. Y siempre pudo buscar la íntima asociación entre la clínica, la anatomía, la fisiología y la patología del sistema nervioso. Ya yo he dicho en otros foros que la academia no se mide en números.
No es un mejor académico el que más publica. No es un mejor académico el que tiene más citas, ni lo es el que tiene más alumnos, ni lo es el que tiene más premios. La academia es otra cosa. Se mide, por ejemplo, en el impacto que un maestro tiene delante de sus alumnos. Y la formación de uno solo sería suficiente. Él formó a muchos, a muchos. En el ejemplo, por la devoción a la disciplina. Yo no puedo aceptar que la vida académica de un científico se mida con el número de publicaciones. Siempre hay algo más. No se desprecia lo que menciono, pero aspira a una visión siempre más lejana, como la que tenía Alfonso. Para terminar, una anécdota. En el año de 1972, un grupo de neurólogos clínicos decidimos establecer el Consejo Mexicano de Neurología. Era la época en que los consejos comenzaban a surgir, ya había surgido el de cirugía neurológica, ya había surgido el de cirugía plástica, los otros estaban un poco en formación y nosotros decidimos establecer el Consejo Mexicano de Neurología. El doctor Francisco Rubio fue su primer presidente y a mí me concedieron el honor de ser su secretario. Así que yo era el secretario y por lo tanto a mí me tocaba reunir a todos aquellos que practicábamos neurología en esos momentos, independientemente de qué formación, para certificarlos de manera inmediata en neurología. Juntamos 36. El momento a mí me llegó de entrevistarme con Alfonso. Bueno, ya habíamos tenido una conversación los miembros del consejo y había habido discusiones. A ver, vamos a invitar a Alfonso Escobar. ¿Él qué es? Pues, ¿es un neurólogo? ¿Es un neuropatólogo? ¿Es un neurofisiólogo? ¿Qué cosa es lo que es? A mí me tocó irlo a entrevistar y preguntarle. Así que, más o menos, García Márquez dice que la historia no es lo que es, sino es lo que nos acordamos. Y sobre todo de cómo lo vamos a contar. Así que yo, tomando su dicho, me permito reproducir la conversación que tuvimos. Buenas tardes, doctor Escobar. Buenas tardes, Eduardo. Yo me llamo Alfonso. Me dijo. Pues sí, yo dije, pero pensé, para mí usted es una cosa y yo soy otra, ¿no? Y él dijo, ¿qué tal éramos amigos en el University Club, en las sesiones de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría? Aquí no es distinto. Yo dije, gracias, Alfonso. Dije, pues mira, estamos en eso del consejo. Es para neurólogos clínicos y yo no sé si tú, pues, tienes un consultorio o das consulta de neurología. ¿Y qué tiene eso que ver? Caramba. Nota, no dijo caramba, Dije, pues, mira, me dijo, uno estudia el sistema nervioso y a las personas que sufren sus enfermedades. Lo puedes ver desde un punto de vista o desde otro. Yo lo pretendo ver desde todos. Estudio desde todos y enseño desde todos. ¿Me vas a preguntar algo sobre clínica? Empieza. Le dimos el certificado del consejo. Así era el académico Alfonso Escobar Izquierdo. En uno solo, un investigador, un patólogo, un clínico, un maestro, un guía, un líder. En resumen, un Führer. Y aquí Führer no es una mala palabra, sino es una buena palabra. Gracias. Bien, para finalizar queremos entregar a Carolina un reconocimiento del Instituto Nacional de Neurología al doctor Alfonso Escobar Izquierdo en memoria y por todo el legado que dejó el doctor Escobar en nuestro instituto. Muchísimas gracias. A nombre de mis hermanas, mi familia, les agradezco muchísimo sus palabras, su compañía. Verdaderamente nos da mucho gusto oír el cariño que le han tenido a mi papá por toda su obra y pues muchas gracias.
Muchas gracias. Damos paso a la sesión general. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con la sesión general, que es hecho en honor al Día del Médico, que se celebrará este viernes 23 de octubre. En esta ocasión tenemos el honor de presentar a la doctora Ana Cecilia Rodríguez de Romo, médico por la UNAM, obtuvo el doctorado en Filosofía e Historia de la Ciencia en la Sorbona, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Historia de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, investigadora en la Facultad de Medicina y jefa del Laboratorio de Historia de la Medicina en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Ha cosechado numerosos éxitos en su trayectoria, entre los que destacan la publicación de más de 16 libros y el haber sido la primera presidenta de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. El día de hoy nos va a deleitar con una plática en honor al Día del Médico. Muchísimas gracias, doctora. Pido disculpas si algunas diapositivas están un poco feas o mal hechas. Yo agradezco al COVID. Francamente no me debo de quejar, no tengo derecho a quejarme. Agradezco al COVID. A ver, porque aprendí a hacer PowerPoint. Y si ven cosas feas, pues ni modo. Es parte del aprendizaje, ¿no? Todavía me falta mucho, pero pues me divertí con la computadora. Titulé mi presentación Pinceladas de Historia, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, porque realmente es muy difícil, es complejo, es laborioso establecer una historia como debe de ser del instituto. ¿Por qué? Porque hay involucrados personajes, el estado de la medicina, en ese momento el estado de la salubridad, la política, etcétera. O sea, son una gran variedad de elementos que se conjuntaron y dieron lugar al instituto. Antes de que se me pase, deseo agradecer igualmente a las personas que me facilitaron imágenes y material para poder hacer esta historia del instituto. Claro, esto se realizó cuando yo tenía el gusto de estar aquí y en esa época yo contacté a los doctores Rubio, Donadieu y Gartúa, al doctor Rodríguez Carvajal, me dieron imágenes. El doctor Colín me permitió entrar a los archivos del instituto, que son riquísimos. Nos dimos un clavado, y digo dimos porque Gabriela Castañeda y una servidora entramos a ver ese material que necesita ser estudiado porque realmente es riquísimo. Vimos los expedientes también. En aquella época tenían el acervo de expedientes en el instituto, desde el primer expediente hasta lo que ellos consideraban que pasaba archivo muerto, no recuerdo el año. Y particularmente agradezco a don Juan José, que en aquella época era él, y no hace tanto realmente, era el encargado de la hemerobiblioteca. Él, que tenía una verdadera devoción por el instituto, pues me dio muchísimo material. ¿Cómo avanzó? Bueno, hicimos muchas cosas, Gaby y yo, Gabriela Castañeda y yo, cuando estuvimos aquí, perdón que diga yo, pero éramos, pues creo yo que éramos dos ratas de biblioteca muy contentas trabajando. Y mucho de lo que les voy a comentar lo publicamos. Este fue un artículo en el que yo les recomiendo verlo, es interesante porque la revista del instituto es riquísima. Entonces ella se abocó a estudiar toda la revista desde su inicio hasta el momento en que ella decidió abordarla. Después hicimos muchas otras cosas más en relación al instituto que poco a poco iré mencionando y que me sirvieron para trabajar.
Y empiezo, les repito, voy a resumir y no se aburran, no crean que les voy a contar una bola de fechas, nombres, etcétera. Vamos a abordar lo que sea estrictamente necesario para que se ubiquen ustedes dentro de la historia que probablemente muchos de ustedes ya conocen de este lugar. En 1831, unos empresarios de origen español instalaron una fábrica de hilados y tejidos de algodón en la Loma del Calvario. El Calvario, todavía existe la capillita del Calvario, que probablemente ustedes la hayan visto cuando toman insurgentes hacia el sur. La maquinaria del lugar trabajaba con fuerza hidráulica porque se aprovecharon las instalaciones de los manantiales de fuentes brotantes, que seguramente ustedes también han visitado. Las crónicas son muy agradables porque dicen que en aquella época se llegaba a Tlalpan por tren desde el centro de la Ciudad de México y hasta aquí se hacía 1 hora de camino. En esta área tenían sus casas las familias aristocráticas del Porfiriato. En pleno Porfiriato, la fábrica ya se conocía como la Fama Montañesa, una de las industrias textiles más importantes a nivel nacional, ya que tenía un gran nivel de producción. Fama, por la fama que traía desde España, y montañesa, se podrán ustedes imaginar, por la elevación del lugar en donde se encontraba. Bueno. La historia del terreno. La historia del terreno es sumamente atractiva. En 1926, la hija de uno de los socios vendió a la de beneficencia pública una parte del terreno donde se ubicaba la fábrica en 60,000 pesos y lo que era más o menos 40,000 metros cuadrados. Esa zona equivale exactamente a lo que es Insurgente Sur 3877. La fábrica funcionó aceptablemente hasta los años 40, no me aboco más a lo que sucedió, pero hubo problemas hasta que surgieron los sindicatos. En ese año, en 1943, un problema importante se dio entre la CROM y la CTM y pasaron todos los sucesos que ustedes se pueden imaginar. La fábrica cambió de nombre, pasaron muchísimas cosas. En esta imagen es un plano más o menos de la zona, pero muy confuso porque, ¿cómo señalizó? Aquí, esto sería el instituto. Esta zona es la famosa Fama. Unos la ubican en la lonja no me imagino muy bien dónde está, asumo que hacia el norte, pero bueno, estamos en 1943. A partir de este momento, quisiera transmitirles la idea de que voy a tratar de entremezclar la historia de un personaje, la historia de la medicina y de la salubridad en esa época, la historia de la política de nuestro país, es decir, el instituto no nace solo, ni nace por la obra de un gran líder, sino que nace ubicado en un contexto histórico, político, social, etcétera. 1943. Manuel Velasco Suárez regresa a México. Se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la sala 3 del Hospital Juárez había un servicio de neurocirugía dividido en 3 secciones, encabezado por los doctores Miguel Lavalle, Joaquín Mas y Manuel Velasco Suárez. Para 1950, como que se quiere convertir en un Instituto Nacional de Psiquiatría, que quiere tomar al Manicomio General de la Castañeda, ya del doctor San Esteban, muy acertadamente lo ligó al Manicomio General de la Castañeda. Los nombres, los lugares, los datos son confusos. Para 1952, por decreto de Miguel Alemán, se dio forma a una instancia que entonces se dedicará al tratamiento y al estudio de las enfermedades del sistema nervioso. Se entregaron 10,000 metros cuadrados para su edificación, en lo que correspondería a la zona que está atrás de lo que inicialmente fue el Instituto de Cardiología en la Colonia de los Doctores. Ustedes seguramente tienen idea de eso.
muy próximo, prácticamente en el Centro Médico Nacional. Se inició la construcción, pero estaba el sexenio de Miguel Alemán, y en 1953, pues mucho como suele suceder, se suspendió la obra por motivos textual, de finanzas y nuevas políticas de salud pública. Los terrenos pasaron a la jurisdicción general de lo que entonces se llamó Dirección General de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación. Pongo el dedo aquí porque esa dirección fue sumamente importante, dependía de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y además, ojo, detalle muy importante, estaba bajo la dirección o bajo el cargo del doctor Manuel Velasco Suárez. Es el símbolo de la dirección. Tenía realmente una función muy interesante, no nada más de regulación de lo que tenía que ver con la neurología, digamos, las neurociencias, si lo puedo llamar así, en esa época, pero también de educación de la salud al pueblo de México. Creo yo que dentro del contexto de nuestra historia de la medicina mexicana, este fue un momento particular, muy paradigmático en relación a la formación de instituciones. Había escuelas, había dispensarios, etcétera, había muchas instancias que tenían que ver con la salud del pueblo en general. Ese año, recuerden, 1959, Manuel Velasco Suárez propuso la Unidad de Investigaciones Cerebrales. 1960 es un año clave. Es la inauguración de la Unidad de Investigaciones Cerebrales bajo la dirección de Raúl Hernández Peón, personaje que a mi entender meritaría una biografía o un estudio más profundo, así como muchos otros. No digo que sea el único, es uno de tantos de los que no deberíamos permitir que se olviden. Se planea entonces, empieza a planear Velasco Suárez, ya tenía la idea, pero empieza a haber documentos acerca de la creación de un hospital de neurología, neuropsiquiatría y psiquiatría. Pero entonces la Secretaría de Salud Pública vende lo que era el terreno en el que se estaba construyendo el hospital al Seguro Social. Otra vez necesita dinero y le vende los 10,000 metros, acuérdense que inicialmente había otorgado a Velasco Suárez. Regresamos al manicomio que mencionaba el doctor San Esteban, el manicomio general de la Castañeda, pasa a depender de la Dirección General de Neurología, Rehabilitación y Salud Mental. Conclusión, pasa a depender del doctor Velasco Suárez. Velasco Suárez empieza a vaciar a los enfermos de la Castañeda, los distribuye en diferentes lugares y los manda a las granjas. Él, como otros, liderean la idea de granja, muy al estilo francés, como también ya se mencionó, y empiezan a distribuir a los enfermos con la idea de vaciar, de desaparecer la Castañeda. La historia también es muy atractiva, no me dedicaré, obviamente no voy a abordarla con mucho detenimiento, no es el punto, pero es importante. En el terreno del cual he venido hablando y que resumí muchísimo, se inicia la instalación de dos instancias, lo que se llamó el Hospital Granja y lo que era la Escuela Bernardino Álvarez para adolescentes débiles mentales. El Hospital Granja estaba destinado, y así aparece en los diferentes documentos, para enfermos esquizoepilépticos. Junto con el Hospital Granja, la escuela quedan bajo el mando del doctor Velasco Suárez. Para 1961, Velasco Suárez crea la Unidad de Neurología y Neurocirugía en la Sala 4 y en la jefatura del Hospital Juárez. Aquí quiero hacer énfasis en una cosa importante. El Hospital Granja y la Escuela Bernardino Álvarez, a mi entender, son el origen del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. ¿Qué es lo que pasa? Esto no lo encontré escrito, pero probablemente ustedes lo hayan imaginado, y yo intuyo lo siguiente. Había
grandes posibilidades de que este terreno que pertenecía a la beneficencia pública y por ende a la Secretaría se utilizara para otras cosas. Velasco Suárez estaba en una posición en que podía tomar decisiones. ¿Qué hace? Decide empezar, primero, es un poco una estrategia, pretende o busca la clausura del manicomio, visualiza construir el instituto en este lugar, está en una posición de poder, no nada más en el sector salud, sino en la política del país en general. Es decir, se conjuntan una serie de factores muy interesantes. De manera muy coloquial, la idea era que no le ganaran el territorio del terreno y otra vez un momento sumamente beneficioso para él. Así, en 1962 se inicia la construcción del instituto. Hay diferentes imágenes que dan muestra de cómo era el lugar. Estas son, probablemente ustedes las hayan visto. La doctora Esperanza García, a quien yo extraño mucho, decía que aquella era la fotografía de las lechugas. Y finalmente, el 28 de febrero de 1964, bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, como secretario José Álvarez Amezquita, como subsecretario Conrado Zuckerman, se inaugura el instituto. Esta es una imagen, la fotografía que es de esa ocasión. Pues ustedes quizá me puedan ayudar a identificar algunos. Yo veo con claridad al doctor Dionisio Nieto. Yo me imagino que no sé si veo bien, que quizá sea el doctor Rodríguez Carvajal, este es Dionisio Nieto, y los demás no los identifico. Aquí está el doctor Rodríguez Carvajal. Estas fotos pertenecen al archivo que tenía don Juan José, y este es el discurso que pronunció el doctor Velasco Suárez ese día. Estas imágenes corresponden a la inauguración, muchas de ellas proporcionadas por el doctor Rodríguez Carvajal. Pasa el tiempo, no me detengo, imágenes igualmente de ese momento. Estas tienen nombre porque el mismo lo reproduzco aquí, de las fotografías que amablemente me prestó el doctor Rodríguez Carvajal. Como era el instituto, quizá algunas de estas ustedes ya las han visto. Esta imagen me llama mucho la atención, no me detengo mucho en ella, pero sí quiero señalar lo siguiente. Sé que no se ve bien, provienen de documentos y los documentos en por sí ya están en mal estado, pero la primera columna y la más alta se refiere al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. ¿Y qué es esto? Es una gráfica de las instituciones de salud que dependían de la Dirección de Salud Mental, Neurología, etcétera, que presidía el doctor Manuel Velasco. Todas las instituciones funcionaban al mismo tiempo en ese momento, pero es el instituto quien toma la mayoría de los pacientes. Se ve con claridad, por eso me interesó reproducirla. Es una diapositiva de ese tiempo, una imagen de ese tiempo que se encuentra en los documentos de aquí, de nuestro instituto. Y me atrevo a decir nuestro porque yo siempre me sentí como parte de este lugar. Esta imagen es interesante también, proviene también de los documentos de aquí y son diferentes datos que espero que ustedes alcancen a ver, que hablan de cómo era la vida administrativa, la vida en relación a la atención, etcétera, del instituto en aquella época. Quiero detenerme un par de segundos en esta imagen. ¿Por qué? Porque habla de la estructura del instituto en el terreno. Realmente, ¿cuál es su procedencia? No tengo la seguridad. Por eso pongo dos probables fuentes. Yo la encontré en los documentos,
pero la doctora María del Socorro Quiroga, quien estuvo frente a la Secretaría Administrativa, la parte administrativa, perdón, dice que ella lo hizo. No lo sé, realmente no lo sé. Inicia en 1959, no sé si alcanzan a ver, yo lo veo bastante mal aquí, después habla de 60. En 60, yo creo que ustedes pueden imaginar que esto es Insurgentes, es la curva de Insurgentes. Esto era el hospital, Granja, esto era la escuela. El hospital después se convierte en el gran hospital que es ahora. Para 61 hay algunas instalaciones más en la escuela. En 64, que es cuando se inaugura, otra vez, ubíquense. Esto es Insurgentes, las diferentes edificaciones que corresponden al instituto, sigue siendo la escuela, y todo está bajo la Dirección General entonces de Salud Mental. Realmente el seguir los nombres de las instituciones a veces es complicado, porque cambiaron, y luego no se respetaban. Había un cambio, pero se seguía utilizando la anterior. El caso es que para 76 había estas diferentes construcciones correspondientes ya al hospital, y todavía seguía existiendo la escuela que estaba bajo la Dirección General de Salud Mental. Hubo un momento, y en un rato hablaré, hay una división. De repente la Secretaría de Salud decide dividir el terreno. Ay, disculpen, pero el dedito aquí como que no le hallo. Pero bueno, la parte de los 22,000 metros cuadrados corresponde al hospital, se le dejan 17,000 metros cuadrados a la escuela, y esto realmente, hospital, escuela, esto realmente pues no beneficia al instituto, porque ya la escuela tenía funciones que nada tenían que ver con el propio instituto. Pero bueno, adelante, en el periodo del doctor Rubio Donadio, esto se formaliza, y llegaré a ello en un momento más. Sí me interesa compartir con ustedes esto. ¿Cuál era el personal que trabajaba entonces en el instituto? Este era el listado de personas, pero que eran pagadas por el gobierno federal. Otra vez, un poco caótico. Yo entiendo claramente que el doctor Velasco Suárez aprovechó una oportunidad y tuvo que improvisar y que hacer una serie de movimientos que probablemente no iban ni con la normativa, o que ni siquiera había manera de normarlos. Este listado de personal era pagado por el gobierno federal, y había otro grupo no despreciable de profesionales y de personas que eran pagados por el ISSSTE. No entiendo muy bien cómo era esta relación, pero bueno, quizá de algunos de allí ustedes, ya no sé decir si conocieron, ¿verdad? ¿Quién sabe? Todos aquí están muy jóvenes, pero bueno, es personal que en esa época laboró. Este fue el listado de médicos residentes. Velasco Suárez, desde el año 65, abre la residencia, y él dice que los residentes deben de tener 1 o 2 años de graduados, no ser mayores de 29 años, buen currículum, recomendación universitaria, buena educación y que hablen español. A cambio, solo podía ofrecerles hospedaje. Parece que el primer residente fue el doctor Chong García. Tuve la suerte de entrevistar al doctor Gastón Castellanos, un hombre muy agradable. No sé si todavía está entre nosotros, pero fue también una experiencia muy interesante. Este es el listado de los médicos residentes de 67. ¿Quiénes están con nosotros aquí? Todavía no lo sé. Me pregunto si el doctor Antonio Torres Ruiz. Yo hace mucho que no lo veo, hace mucho que no sé de él, pero bueno, a él lo recuerdo también con mucho cariño. Esta imagen corresponde al 5º aniversario del instituto.
Es el programa que también me facilitó el don Juan José. Abajo, en la imagen de abajo, yo ubico, obviamente, al doctor Velasco Suárez. Desgraciadamente no conozco a las otras personas que están con él. Igualmente, esta imagen corresponde a ese 5º aniversario. Estas imágenes, pues son del instituto, ¿cómo era en aquella época? Estas yo sé que están muy feas. Uy, qué mal se ven. Bueno, qué pena. La imagen de aquel extremo, supongo yo que yo la veo bien en pantalla aquí, pero ustedes creo que no ven absolutamente nada. Creo que el que está ahí es el doctor Rodríguez Carvajal. Creció el instituto. Yo tuve la gran fortuna de estar en este edificio donde está esa parte de la investigación y donde me parece que ahora está el doctor Camilo, ¿verdad? Quiero pasar ahora resumiendo, quiero pasar a hablar de los cuerpos directivos. ¿Por qué? Porque a partir de 64, de la inauguración, pasan muchas cosas, pero vamos a seguir un poco el instituto a través de quienes lo dirigieron. Solamente quiero mencionar que en 74 se anexan el doctor Isaac Costero y la doctora Rosario Barroso. En 78, la misma Dirección de Salud Mental gestionó la división del terreno, ya lo mencioné previamente, en 2 grandes partes. Me faltan muchísimos personajes que mencionar y quiero pedir una disculpa, entre ellos el doctor Escobar. Antes de que se me pase, igualmente me da un inmenso gusto ver a Carolina, a quien estimo y quiero mucho, y qué bueno que estas circunstancias nos ponen en contacto otra vez. Para 1983, el doctor Rubio Donadio hace las gestiones para regularizar el terreno, pero ya llegaré a ese momento. ¿Cómo estuvo constituida la primera directiva del instituto? Ahí están los médicos y las personas que se encargaron de llevar las riendas en ese momento. La doctora María del Socorro Quiroga fue, creo yo, una figura muy importante, más bien callada, creo yo, excelente colaboradora del doctor Velasco Suárez, y ella siguió en la parte administrativa del instituto. Del doctor Francisco Escobedo Ríos, podría decir muchas cosas aparecen en mi acordeón, no tenemos tiempo. Creo, simplemente puedo comentar que él estuvo 13 años dirigiendo el instituto de 1970 a 83, de los 42 a los 55 años de edad, detalle que se me hace interesante, era un hombre muy joven, porque en esa época el doctor Velasco Suárez se va como gobernador a Chiapas. Entonces toma la dirección el doctor Escobedo. Él se encargó de cerrar el Hospital Granja Bernardino como tal y ya hacerlo propiamente el hospital. Leyendo las cosas que él hizo, viendo su obra, a mí me parece, sin haberlo conocido, que debe de haber sido un hombre responsable, leal, respetuoso y muy capaz. De 1983 a 93, el director fue el doctor Francisco Rubio Donadio. Vuelvo a decir, no me voy a detener en la obra que cada uno de ellos hizo, me llevaría mucho tiempo, pero sí quiero mencionar algunas cosas que ellos me dijeron. ¿Y por qué digo ellos? Porque cuando se iba a cumplir el 50 aniversario del instituto, se me pidió hacer varias cosas, y dije, bueno, los directores, la mayoría de ellos están vivos, se me ocurrió entrevistarlos. Fue realmente una experiencia increíble que deseo compartir con ustedes a través de sus propias palabras. Fueron sumamente generosos, fueron muy amables, personalidades diferentes, que tenían una visión muy personal del instituto y creo yo de ellos mismos.
El doctor Francisco Rubio Donadio fue director de 1983, como pongo aquí, hasta 93. Sí quiero decir que él me habló mucho de un instituto bajo la idea de excelencia. El instituto tuvo como eje rector lo que él decía, a lo que él se refería como mística institucional, y que seguramente algunos de ustedes escucharon. Él quiso desarrollarlo a la sombra de los conceptos de cultura y ciencia, especialización y humanismo. No puedo dejar de mencionar su programa prioritario de epilepsia. Se crearon 4 subdirecciones: la médica, la de enseñanza, la de investigación y la administrativa. ¿Y qué me dijo él? Reproduzco textualmente sus palabras. Nuestro gran logro fue la armonía institucional, la armonía entre la pertinencia y la excelencia, tanto en lo administrativo como en lo asistencial, en la investigación y en la docencia. Todo ello gracias a las sólidas bases que dejaron nuestros antecesores, como el doctor Manuel Velasco Suárez, fundador de la institución, el doctor Francisco Escobedo Ríos, director ejemplar durante 12 años, y grandes maestros como Dionisio Nieto, Gregorio González Mariscal, Isaac Costero, Rosario Barroso, David Lozano, Humberto Mateos, Alfonso Escobar, Jesús Rodríguez Carvajal, Sergio Gómez Yata, Luis Igartúa, Rosario María Cázares, particularmente Antonio Torres Ruiz, y otros jóvenes que se nos adelantaron como Enrique Otero. Él me proporcionó estas imágenes. Bueno, aquí todos vemos al doctor Soberón, quien desgraciadamente también ya no está, el doctor Cumate, que tampoco está. ¿Cuál es la impresión que me causó personalmente el doctor Rubio Donadio? No fue fácil que aceptara, déjenme decirles, pero bueno, insistí. Y al final me parecía un hombre con una vida interna importante, idealista, con sentimiento de grupo, aparentemente duro, con un gran don de mando. El 25 aniversario del instituto se llevó a cabo durante su gestión y él me proporcionó estas imágenes. Paso al doctor Rodríguez Carvajal. Bueno, antes, y es verdad, se me estaba pasando. Él logra regularizar, digamos, la situación del terreno, y en su periodo esa división que aparece allí ya no existe. Él estuvo muy contento y orgulloso de esto, y así lo sentí yo. El doctor Rodríguez Carvajal. El doctor Rodríguez Carvajal fue director del instituto entre los 65 y los 70 años de edad, y me pareció admirable. Les confieso que yo tengo 66. Yo no sé qué haría ahorita si me pusieran al frente de una institución, pero creo yo que él lo sacó y lo sacó adelante muy bien. ¿Qué me dijo? También obvió todos los adelantos y progreso del instituto. Él me dijo textualmente: durante mi dirección tuvimos un paciente que era familiar del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. En agradecimiento, propuso cambios beneficiosos al hospital, que entre otros tocaban a la mejor integración de diferentes áreas. Fue el arquitecto Giovanni quien orquestó las modificaciones. Ustedes podrán ver allí cómo estuvo constituida su mesa directiva. Y estas palabras que voy a leer a continuación, sí me gustaría mucho compartirlas con ustedes. Él me dijo: me gustaría compartir una circunstancia que marcó el rumbo en mi vida profesional y que en cierta forma me brindó la fortuna de convertirme en parte de la historia de nuestro instituto. Había salido de México en 1956 sin haber escuchado del doctor Velasco Suárez ni de su actuación en el devenir de la medicina de mi país. Éramos un par de mexicanos que, como tantos otros que se encuentran en un lugar extranjero, no saben qué van a hacer. El caso es que nos dimos cita para cenar en un café del Hotel Piccadilly, justo al lado del Times Square, la emblemática plaza en el centro de la ciudad de Nueva York. Era a finales de octubre de 1961. La reunión fue sumamente interesante y alentadora. Yo deseaba regresar a México,
pero no encontraba la forma ni el contacto personal adecuado. Con el recuerdo de esa sensación en mi memoria, entiendo a los jóvenes de nuestros días que salen con el anhelo de perfeccionarse profesionalmente y por múltiples razones que no imaginaron al partir, su regreso se hace difícil. El doctor Velasco Suárez me comentó que tenía en mente la construcción de un instituto dedicado a la atención y estudio del sistema nervioso. Hizo que mi idea de regresar tomara forma y por lo pronto me ofreció integrarme a la unidad de neuroradiología en el Hospital Juárez del Centro Histórico de México. Como ya mencioné, mi especialidad era muy nueva en todo el mundo y el beneficio no solo sería mío, también para la medicina de mi país. Profesionalmente fue una aventura muy satisfactoria ser pionero de la neuroradiología. Han pasado más de 50 años desde que me sumé al sueño de Manuel Velasco Suárez para proyectar y construir el actual Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. He visto mucho y a muchos. He caminado por sus corredores, jardines y servicios y no puedo retirarme sin agradecer a mis compañeros, discípulos y amigos su apoyo incondicional en casi todos los aspectos de mi vida, desde que regresé a mi querido país. Me da gusto compartir estas palabras con ustedes porque creo que es mi obligación moral así hacerlo. ¿Y qué puedo decir de mi impresión en ese momento del doctor Rodríguez Carvajal? Primero, sentí a un hombre deprimido. Me pareció muy atento, humilde, nada sonriente, leal, fiel, de principios, respetuoso de las jerarquías y de la autoridad. También creo que todos estos hombres merecen una obra y en aquella época él me platicó que estaba haciendo una historia de la radiología en México. Ignoro realmente si habrá logrado concluirla antes de fallecer. El doctor Sotelo. Bueno, aquí un gran agradecimiento al doctor Sotelo porque gracias a él yo estuve aquí. De manera que pues va también como una manera de decirle gracias. Este fue su equipo de trabajo. Y esto quiero referirme, quiero dirigirlo al doctor Arauz, porque él me dijo, y textualmente, la situación era tan seria a finales de los 90 que el instituto estuvo en riesgo de perder su estatus de instituto para regresar a ser Hospital Nacional de Neurología y ser retomado por la Subsecretaría de Asistencia. Para 2006 funcionaba muy bien. O sea, doctor, que no se desespere. Todo va a ir muy bien, a ver que sí. No sabemos cómo, ¿verdad? Pero yo le aseguro que todo va a estar bien. Comparto también unas palabras de él y me refiero del doctor Sotelo y me salto todo lo que se aportó en esa época al instituto. Él me dijo, los jóvenes de ahora ignoran que entonces, para llevar a los enfermos de urgencias a la resonancia, había que transportarnos en ambulancia dando la vuelta por Insurgentes hasta la Villa Olímpica. La mera verdad no me imagino cómo habrá sido esto, pero bueno, quizá ustedes lo llegaron a ver. Luego dice que hubo una cosa muy, muy curiosa cuando estaban construyendo el búnker de radioneurocirugía, así le llamaba él, el búnker, no sé si así se refieren a él todavía. Dice que estuvo a punto de ser clausurada la obra porque no teníamos permiso de construcción. Fíjense, decidieron construirla y nunca pidieron el permiso. Las ollas empezaron a acumularse, me refiero a las ollas con cemento, y a correr el tiempo para que se endureciera el cemento con catalizadores y aceleradores que se pusieron a la mezcla y que habían llegado de Estados Unidos y Alemania. Tuve la fortuna de vivir la explosión de las neurociencias, la década del cerebro, el advenimiento de la tomografía, de la resonancia, del genoma humano, todo lo que dio vigencia y juventud a la especialidad. Bueno, finalmente resolvió el problema y ya está el búnker, ¿verdad? ¿Cuál fue mi impresión del doctor Sotelo, a quien todos ustedes conocen? Me parece un hombre muy jovial, pero atención, es severo, muy severo al mismo tiempo, tiene un gran don de liderazgo, visionario, imaginativo, ambicioso,
en el sentido de la ambición que creo todos debemos tener, y generoso con sus ideas. La doctora Teresa Corona, pues ya no tuve la oportunidad de hablar con ella, ya esa historia la conocen ustedes mejor que yo. Este es el grupo directivo cuando ella estaba al frente del instituto. Esta fotografía es paradigmática, todos la conocen. Sin embargo, fue una fotografía, no sé a quién se le ocurrió, no sé quién la hizo, pero realmente es una fotografía muy interesante, muy bonita y que dice mucho. ¿Qué pienso de todos los directores del instituto? Todos son personas inteligentes, líderes, leales, fieles a ellos mismos, de una gran disciplina, fieles a sus amigos, y como todos los que fuimos educados en la escuela de medicina, fieles y respetuosos de las jerarquías. La última parte la dedicaré a algunas personas. Pido disculpas porque me faltan muchos, pero es imposible no nombrar a la doctora Rosario Barroso. Yo no la conocí, ella acababa de fallecer cuando yo me incorporé al instituto. Esta fotografía me parece muy bonita, creo que alcanzan a ver lo que dice abajo, es de 65, es en el mural del instituto. Pues yo identifico, además de la doctora Barroso, obviamente, al doctor Isaac Costero. Esta es la doctora Quiroga. Supongo yo que es el doctor Rodríguez Carvajal. Las demás personas no logro identificarlas. No sé si alguno de ustedes supiera quiénes son ellos. Estas fotografías son muy bonitas, pero son nostálgicas, por no decir tristes. Juanita Villeda, obviamente la doctora Rosario Barroso, pues Esperanza García, Lupita está con nosotros, pero no puedo dejar de verla porque yo siempre la vi sonriente, yo jamás la vi sin una sonrisa en su cara. El doctor Cumate, no preciso si este es el doctor Escobar, probablemente. El doctor Rodríguez Carvajal, claro que el doctor Velasco Suárez. El doctor Igartúa me proporcionó muchas imágenes, como ya les mencioné. Pues me pareció muy bien poner su diploma aquí, porque él fue un pilar de la neuroanestesiología en el instituto. Estas imágenes, él me las dio. Aquí vemos a una gran cantidad de jóvenes, de los cuales ninguno identifico, pero a lo mejor ustedes sí. Imágenes que él me dio. Esta decidí incluirla, es del doctor, no me acuerdo si es del doctor Igartúa o del doctor Rubio, pero bueno, este es el doctor Escobar, ¿sí, verdad? Sí, este es el doctor Escobedo, el doctor Rubio Donadieu, los demás no los identifico, y creo que esta es la doctora Porcayo. Igual, y me equivoco, pero una pérdida también muy lamentable para el instituto. Esta no lo sé, no estoy segura. Más imágenes del instituto, creo que este es el doctor Gómez Yata. Esta biografía va muy vieja, esta fotografía, perdón, me la dio el doctor Rodríguez Carvajal, Dionisio Nieto, Gastón Castellanos. Doctor San Esteban, ¿vive todavía el doctor Castellanos? ¿Sí? ¿No? Ah, ok. Bueno, no sé por qué a mí se me figuró que era este. El doctor Rodríguez Carvajal, los demás no los ubico. Todos estos jóvenes, no sé quiénes son, es el doctor Lozano. Doctor Lozano me dio muchas imágenes también, disculpen si no lo mencioné. Estas ya son muy recientes. Me las dio el doctor Rodríguez Carvajal con títulos mismos que respeté. Fallecidos, pues la lista es muy grande, seguramente me faltan algunos, pero particularmente, pues, vuelvo a repetir, la doctora Porcayo, no doy ninguna
preferencia a nadie, son personas que yo conocí, que me pareció muy lamentable su pérdida. La doctora Villeda, ¿a quién doy las gracias? Pues tengo que dar gracias a un montón de gente, ¿verdad? Yo diría a todos, simplemente por encontrármelos en los pasillos, por platicar con ellos, por preguntarme cómo estaba yo ese día. Pero bueno, estas personas en particular me proporcionaron información para lo que pudimos hacer en este lugar. Bueno, aquí disculparán, pero pues les digo, estoy aprendiendo a manejar esto. El señor Juan José Ramírez Montes, un adorador del instituto, ya no volví a saber nada de él, no sé realmente cómo estará ni dónde estará. Y lo mismo me puedo referir respecto al doctor Antonio Torres Ruiz, no sé, igualmente psiquiatra, y ya lo vieron en otra información previa. Mucho pudimos hacer, Gaby y yo aquí, mucho. Fue realmente, yo diría, como una época de gran divertimento intelectual para mí. Muchos dicen que son felices porque les pagan por hacer lo que les gusta. Pues yo no puedo más que abusar de esa frase, ¿no? Fue realmente una época muy buena y quiero terminar, esta es mi última imagen, con algo en particular que yo me atreví a proponer sobre el instituto. Como historiadora de la medicina, pues tengo que echar agua a mi molino. La investigación científica en nuestro país es muy antigua, no es cierto de que inició en los años 20, 30, es verdad. Al pobre Porfirio Díaz le han achacado muchas cosas, pero podemos decir en su favor que él fue un iniciador de la investigación científica. Para mediados del siglo XIX existe la medicina clínica en nuestro país. Toda la historia de los grandes médicos de la colonia de los doctores que ustedes han escuchado. A finales del XIX, pleno porfiriato, la investigación, Porfirio Díaz impulsa la creación de institutos. A mediados del siglo XX explota la sociomedicina. A mi manera de ver, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Velasco Suárez, no nada más, estos tres ámbitos estaban separados. En el ámbito ahora del instituto, los tres confluyen, teniendo como centro al paciente y al profesional. Y digo profesional porque no me refiero solamente a los médicos, toda la gran gama de profesionales, que no quiero mencionar porque me puede faltar alguno, que se dedican al cuidado y al mejoramiento de la salud. Todos ellos conjuntados y haciendo las funciones que poco a poco se fueron sumando desde mediados del 19, pero insertos en el contexto de los factores sociales, de los factores políticos, del conocimiento de la enfermedad y la medicina, obviamente, los factores históricos, los culturales y la tecnología, para dar lo que, a mi manera de ver, podemos llamar modelo de la medicina científica contemporánea. No puedo decir que el Instituto Nacional de Neurología sea el único, existen todos los institutos, pero cuando menos aquí yo lo pude entender así. Muchísimas gracias. Espero no haber abusado de su tiempo y una vez más, muchísimas gracias, doctora Arauz. Muchísimas gracias a la doctora Rodríguez de Romo. Quiero decirles que logramos sacar a la doctora de su retiro y accedió amablemente a estar con nosotros el día de hoy. Doctora, en nombre del instituto le damos esta pequeña constancia por su participación y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias.